Quiero que pasen, por favor, a su Biblia en el libro de Jeremías y que vamos a ver un tema muy importante, que es muy práctico en la palabra de Dios, que trata de nuestros pensamientos. El título de la enseñanza de hoy se llama Pensar lo que estás pensando. Ese es el título que le he puesto. Y le decía que es muy práctico porque todos los días de nuestra vida la tenemos que practicar. Bueno, en Jeremías 29, por favor, piense ahí, el propósito de nuestro Dios para con toda la humanidad y para con los suyos fue siempre el bien, el deseo de su corazón, sus pensamientos y su voluntad es que a su gente le vaya bien. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Él desea que a nosotros nos vaya bien. Y en Jeremías 29:11 lee así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sigue siendo el mismo. Él desea que a nosotros nos vaya bien. Él nos ve a nosotros a través de su Hijo, quien nos redimió. No nos ve de otra manera. Bueno, ahora bien, sabemos que Dios siempre piensa bien de nosotros y cree en nosotros, que nosotros podemos hacer su voluntad. Yo creo que Él está más confiado que nosotros, que nosotros mismos, ¿sí? En cuanto a hacer su voluntad. Ahora bien, nos toca a nosotros alinear nuestros pensamientos con los suyos, hacer que su voluntad y sus propósitos también sean los nuestros. Esa es nuestra parte, ¿sí? Tenemos que entender para qué fuimos llamados. En Proverbios, por favor, vayan al libro de Proverbios, en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 21, dice así: mucho pensamiento hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vaya que hay mucho pensamiento en el corazón del hombre. Obviamente, pensamos muchísimas cosas, pero el consejo de Dios, o sea, su palabra, su voluntad, es la que prevalecerá en nuestra vida y va a permanecer. ¿Correcto? Ahí mismo en Proverbio 20:18 dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. El ser humano piensa muchas cosas, pero nosotros, como hijos de Dios que queremos hacer su voluntad, debemos reconocer que sus pensamientos, plasmados en su palabra, son siempre la mejor opción para nuestras vidas. Ellos ordenan nuestros pensamientos y nos guían a tomar una dirección sabia en las situaciones del diario vivir. Esto es lo que nosotros debemos entender, que siempre hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial siempre es la mejor decisión que podemos tomar. Por favor, vayan a Salmos, Salmo 94. En el versículo 19 de Salmo 94, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué bello salmo. Para que las consolaciones de Dios alegren nuestras almas, en medio de la multitud de ideas y conceptos que batallan a diario nuestra forma de pensar, su palabra tiene que estar en nuestra mente. Para eso tenemos que conocerla y así podremos traerla a nuestra memoria y ser de esta manera consolados y alegrados. Es muy interesante entender esto. Tenemos que saber la palabra de Dios. No hay forma que la palabra de Dios, o sea, la consolación de Dios que se refiere a su palabra, alegre nuestras almas
sino tenemos palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso tenemos que estudiarla, ¿sí? Para saberla, ¿correcto? Y para poder hacer esto tenemos que renovar nuestro entendimiento. Es un trabajo que lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. No es que lo renovamos una vez y ya está, no. Es a diario, todos los días de nuestra vida. La mente renovada tiene un hilo rector y un objetivo. El hilo rector, por decirlo así, es escritural. El objetivo, por su parte, es práctico. Se trata de poner en práctica el conocimiento intelectual adquirido mediante las escrituras. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, renovar la mente es un aspecto práctico de la palabra de Dios con el fin de comprobar en nuestra vida cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y se imaginan a dónde vamos. Vamos a Romanos 12, un versículo que lo hemos leído muchísimas veces. En el versículo 2 lo vamos a leer de nuevo. Dice así: no conforméis a este siglo, sino por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy interesante entender este versículo en la parte práctica, ¿sí? Y se lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. O sea, la técnica para cambiar o renovar la mente es determinar qué pensamiento alojamos u hospedamos en ella, en nuestras mentes, ¿sí? Haciendo esto, afectaremos la totalidad de la mente. O sea, yo controlo qué pensar y qué no pensar. Yo decido. Cada uno de ustedes decide qué pensar y qué no pensar. Nosotros tenemos el libre albedrío de hacer eso, ¿sí? O sea, para entender esto, realizaremos un análisis del versículo 5 del capítulo 10 de 2 Corintios. Por favor, pasen ahí. Vamos a estudiar un poco 2 Corintios 10:5 para entender un poquito esto de pensar, ¿sí? Y controlar nuestros pensamientos. En el versículo 5 del capítulo 10, 2 Corintios, dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nunca deberíamos hacer descender la palabra de Dios a nuestro nivel de pensamiento para justificar nuestras propias ideas o argumentos. Lo que debemos hacer es lo contrario, elevarnos al nivel de la palabra. Y para elevarnos a ese nivel en nuestro pensamiento, tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Bueno, es interesante esto porque Dios dice que derribemos todo su argumento y toda altivez, pero nosotros muchísimas veces no nos damos cuenta que tenemos idea, conceptos, argumentos, no nos damos cuenta que esa forma de pensar nuestra está contradiciendo la palabra de Dios. O sea, está contradiciendo el conocimiento de Dios. Acá la palabra derribar, según un diccionario de la Real Academia Española, significa desmoler, echar a tierra, muro o edificio, trastornar, echar a rodar lo que está levantado o puesto en alto. Qué interesante es esto, porque de la misma manera debe ser con nuestras mentes. Todos aquellos argumentos y altivez que estén por encima o vayan en contra de Dios y su palabra, lo derribamos, lo tiramos abajo, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Bueno, pongan una marquita, por favor, ahí en 2 Corintios 10, versículo 5, porque vamos a volver reiteradas veces. En el versículo 5 de 2 Corintios que estamos estudiando, la palabra argumento, según Bain,
corresponde al término griego logismos y significa un razonamiento, un pensamiento. Es muy interesante esto, porque siempre que nuestros pensamientos y razonamientos se levanten en contra del conocimiento de Dios, tendremos que derribarlo y llevarlo cautivo. Esto es muy interesante porque Dios nos está pidiendo que aprendamos a tener control de nuestro pensamiento. ¿Vieron cómo va encajando todo esto? Esto es parte de la mente renovada. No es simplemente poner versículos en la cabeza y te la sabes de memoria. Uno tiene que controlar sus pensamientos y llevar cautivo a la palabra de Dios, a Cristo. ¿Sí? Bueno, hay solamente dos tipos de conocimiento en el mundo. El conocimiento natural, ¿sí? Y el conocimiento espiritual. Tanto el mundo espiritual como el conocimiento espiritual son superiores al mundo y al conocimiento natural. Si vamos a entender la vida en su totalidad y operar los principios del mundo espiritual en el mundo natural, debemos reconocer la diferencia y las interrelaciones entre los dos reinos. Al mundo o reino natural lo conocemos porque hemos vivido y estamos viviendo en él todos los días de nuestra vida. ¿Sí? La conocemos perfectamente. Por eso, nosotros controlamos nuestros pensamientos, ¿sí? Para que nuestro hombre exterior se someta al hombre interior, por medio de renovar nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Tenemos que entender que nuestro hombre exterior siempre está en contraposición al hombre interior. Muchísimas veces, pero muchísimas veces, sin darnos cuenta siquiera, ¿sí? Colocamos muy en alto nuestra filosofía de vida, experiencia, sentimientos. Sí, sentimientos. Los sentimientos son muy buenos, ¿sí? Pero si van en contra de la palabra de Dios, tenemos que controlarlo. Cultura, educación, oposición social, al punto que argumentamos con Dios y su palabra, ¿sí? Nos ponemos en contra con nuestra manera de pensar y también de vivir. Y muchas veces, tantísimas veces, ni siquiera nos damos cuenta. La razón por la que siempre estamos disputando con Dios, es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Nuestro viejo hombre siempre está en oposición con Dios. Por favor, vayan a Gálatas. Aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo expone claramente que hay una contienda, entre las dos naturalezas, y que las dos se oponen entre sí. La naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, llamada carne, está en contra del espíritu. Nuestro viejo hombre siempre está en una posición contraria a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios nos está diciendo que demolamos, derribemos, tiremos abajo ese argumento de esa altivez, que está más alta y es contraria al conocimiento de Dios. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos está pidiendo. Hay que entender que nuestro viejo hombre nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Por eso que tenemos que someterla. Muy bien. Por favor, vayan a 2 Corintios 10 nuevamente, a donde estábamos, donde le dije que dejen la marca. Acá la palabra altivez, la traducción en griego significaría alto, exaltado. Y para ver esto, por favor, quiero que pasen
a Romanos 12, versículo 16. Entonces, la palabra altivez significa alto exaltado. Muy bien. En Romanos 12, versículo 16, dice así: unánime entre vosotros, no altivos, sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En este versículo de Romanos, la expresión griega, aquí, es traducida no altivo, que literalmente quiere decir no penséis en las cosas altas. También significa orgullo, soberbia. Qué interesante que en esta epístola doctrinal de Romanos Dios nos pida que estemos unánime, ¿sí? No altivo. Una persona altiva, soberbia, orgullosa, es aquella que se cree que se la sabe toda, inclusive más que Dios. Ser sabio en nuestra propia opinión es poner esos argumentos, esa altivez, esos conceptos, ¿sí? Encima o por encima del conocimiento de Dios. Ahora, por favor, pasen a Proverbios 3, vamos a ver otro ejemplo, versículo 5. Proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, cuando nuestra experiencia de vida, nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestra educación superior, inferior, nuestra posición social, alta o baja, nos hagan creer que no podemos o que eso no es para nosotros, refiriéndome a la palabra de Dios, es cuando estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos siendo altivos y soberbios y orgullosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Eso lo que tenemos que hacer es derribar esos argumentos y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Muy, pero muy interesante entender esto, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de las cosas que pensamos. Dios nos está diciendo que demolamos nuestra lógica humana. A eso se está refiriendo, la cual hemos adquirido y hemos elevado a una alta posición en contra del conocimiento de Dios. Y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente, en 2 Corintios 10:5, la palabra llevando cautivo significa llevar bajo control. Tenemos que someter esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Una manera práctica de hacer esto sería, presten mucha atención en esto, es detenernos a pensar lo que estamos pensando. ¿Sí? Si queremos llevar nuestro pensamiento, o sea, subyugar nuestro pensamiento y tenerlo bajo control, nosotros tenemos que detenernos a pensar lo que estamos pensando. Si parece un juego de palabras, pero no lo es. La mayoría de las veces que ponemos en práctica esto de pensar lo que estamos pensando, nos damos cuenta que nuestro pensamiento está en cualquier lugar o en cualquier situación. Yo pensaba en estos días, esto es nuestro pensamiento muchas veces, o los pensamientos de la persona, son como una pelotita de ping-pong, no sé cómo se dice en otro país, creo que se dice tenis de mesa, una pelotita plástica redondita, que cuando la tirás rebota por todo lado. Bueno, el mundo hace que las personas, sus pensamientos vayan de acá para allá, que reboten de acá para allá, de acuerdo a las situaciones. Bueno, Dios no quiere que nuestros pensamientos estén así. Dios quiere que nuestros pensamientos estén ordenados y bajo control. Por eso, Él nos pide que controlemos, ¿sí? Que demolamos esa lógica humana, ¿sí? Y que controlemos nuestro pensamiento. Es muy interesante. El doctor Víctor Paul Wilber, en uno de sus libros sobre ética cristiana, escribió de la siguiente manera. Él decía, la mayoría de las personas, cuando están solas, no ejercen control sobre lo que desean o no
desean pensar. Sueñan despierta, flotan y hasta fantasean. Sin embargo, existe el deber de pensar disciplinadamente. El poder para determinar qué pensar o no pensar es una valiosa ayuda para resistir la tentación. No nos debemos permitir el deterioro mental, moral o espiritual. Conózcase a usted mismo y sepa dónde está y reordene su paso hacia una vida más plena. Esto decía el doctor Wilber. Y qué gran verdad. Verdaderamente tenemos que ejercer el dominio propio de nuestro pensamiento. Ahora bien, seguramente usted está pensando que es difícil de controlar los pensamientos. ¿Y saben qué? Sí lo es. Es muy difícil, pero no es imposible. Dios dice que podemos hacerlo y Él nunca va a pedirnos algo que no podamos hacer. El viejo hombre no tiene autoridad legal sobre la nueva creación que vive en nosotros. Fue despojado de su poder, pero la naturaleza pecaminosa de Adán sigue molestando. ¿Sí? Por favor, vamos a ver un par de cosas acá, un par de ejemplos de esto en Romanos 6, por favor. Quiero que vayan a Romanos 6. En el versículo 6 de Romanos 6, del capítulo 6, 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué versículo hermoso. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Está muerto. Legalmente está muerto, ¿sí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y acá hay una palabra muy interesante, que es la palabra destruido. En griego, según Bain, significa abolir, dejar sin efecto. Dios cargó en la persona de Cristo nuestro viejo hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre murió con él. Quedó abolido, quedó derogado, sin vigencia. Y el propósito de esto es que nosotros no sirvamos más al pecado. O sea, depende pura y exclusivamente de nosotros, no servir más al viejo hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el viejo hombre está muerto. La manera de hacerlo es renovar la mente por medio de controlar nuestro pensamiento. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros creemos que Cristo es nuestro sustituto por el pecado, ¿sí? Y que hemos sido justificados en su muerte. También creemos que viviremos con Él. Tal como la muerte nos enseñorea de Cristo y Él vive para Dios, así también nosotros debemos considerar, pensar, meditar y reflexionar con mucha atención qué fue lo que Dios logró por nosotros, ¿sí? En Cristo Jesús. Y dirigir nuestro pensamiento a pensar que verdaderamente el viejo hombre está muerto y no tiene poder sobre nuestra vida, encaminando así los pensamientos y acciones al servicio de Dios. ¿Entienden? Verdaderamente esto es maravilloso, entender que el viejo hombre ya no tiene vigencia, ¿sí? Está abolido. O sea, depende pura y exclusivamente de nosotros en querer hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios, así como Jesucristo vive hoy en día. ¿Correcto? Bueno, decía, estábamos en el versículo 12, por favor, el versículo 12,
Bueno, en el versículo ese dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Bien, no debemos permitir que el pecado reine, señoree en nuestro viejo hombre, al punto que le obedezcamos en nuestra indisciplina mental. Esto depende pura y exclusivamente de nosotros, pues somos nosotros quienes nos permitimos que el pecado reine en nuestra vieja naturaleza. Y esto requiere, ¿saben qué? Requieren de mucha responsabilidad y compromiso a renovar la mente, de querer verdaderamente comprobar en nuestra vida que la voluntad de Dios es tan buena y es tan agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, Dios ya hizo todo por nosotros, absolutamente todo. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dios ya ha hecho todo, absolutamente todo, como le decía hace un rato. Si Él dice que el pecado no reine, sencillamente no enforzamos a no hacerlo reinar en nuestra vida. Nuestra vieja naturaleza afecta todo lo que pensamos y hacemos antes del nuevo nacimiento, ¿sí? Antes de recibir el Espíritu de Dios y conocer su palabra. Y aún lo sigue haciendo. Es por eso que debemos renovar nuestra mente por medio de controlar nuestros pensamientos, ¿sí? Entendiendo que ya el viejo hombre fue abolido, no tiene vigencia, por decirlo así. ¿Molesta? Vaya que molesta, muchísimo molesta, pero sí lo podemos hacer. Por favor, pasen a Efesios. Efesios 4. Es interesante entender que Dios ya ha hecho todo por nosotros. Él nos capacitó, por decirlo así. Él nos dio de su espíritu, que es un espíritu que tiene dominio propio, que no es un espíritu de cobardía. Si podemos hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Hacer parte de su voluntad es empezar por esto, por nuestras mentes, a entender verdaderamente lo que hemos recibido como hijo de Dios. En Efesios 4, el versículo 22, por favor, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muy bien, dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿sí? Que lo tiremos, que lo saquemos. Debemos despojarnos del viejo hombre, no dice que lleguemos a un arreglo con él, o que lo mandemos a rehabilitación. Verdaderamente ya no tiene rehabilitación este viejo hombre, está chao, por decirlo así. La verdad que no tiene ya arreglo, ¿sí? Está viciado con esos deseos engañosos, ¿sí? Tenemos que derribar, demoler, echar abajo, con ímpetu, no pasivamente, con una determinación a querer hacerlo. Todos esos argumentos que siempre están en contra, ¿sí? En una posición contraria a la voluntad de Dios, y suyugar, tomar control de nuestra mente, pensamiento para llevarlo a la obediencia a Cristo. Enfocamos nuestra mente a lo que Cristo logró para nuestra vida, ¿sí? Tenemos que sacar esos argumentos, esa altivez, ese orgullo, ¿sí? Esa soberbia que tenemos, que la hemos heredado de Adán. Imagínense, como decía una persona altiva, es aquella que se la cree una persona soberbia, qué sé yo, pero también es la otra parte de esto, está esa, yo no puedo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Yo no puedo hacer esto. Termine un poco de soberbia. ¿Por qué? Porque sos vos. Vos estás diciendo que vos no podés.
Cuando la otra parte dice, sí, yo soy el mejor, qué sé yo, y para mí no es esto, y lo sé. Pero no, tenemos que alinear nuestro pensamiento a la palabra de Dios, ¿sí? Para pensar verdaderamente qué Dios nos dice y pensar conforme a su palabra y controlar nuestro pensamiento, que verdaderamente lo que Dios dice en su palabra y lo que debemos hacer siempre va a ser la mejor opción para nuestra vida. Van a ordenar nuestros pensamientos, ¿sí? Y por ende también va a dirigir nuestras acciones de una forma correcta. Versículo 23, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovamos el corazón de nuestra mente, y la manera en que lo hacemos es vistiéndonos del nuevo hombre. O sea, ¿qué tenemos que poner en nuestro corazón? Todo lo que Cristo logró para nosotros e identificarnos con Él. E identificarnos, hacer lo que Él hizo, ¿sí? Aprender de cómo Él hizo, ir a la palabra de Dios, subyugar esos pensamientos, ¿sí? No somos pacíficos nosotros con esos pensamientos que se disparan muchas veces y se ponen en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Los subyugamos, tomamos control de ellos y los llevamos a la palabra de Dios. Romanos, por favor, volvamos a Romanos 12. Versículo 1 de Romano 12. Esto es un hermoso versículo. Acá Pablo está diciendo así de esta manera en Romano 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pareciera que Pablo, sí, Pablo se está dirigiendo así, pero esto fue escrito por revelación de Dios. O sea que ciertísimamente el que nos está rogando es nuestro Padre Celestial por su propia misericordia. Pónganse a pensar un poquito en esto. El Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no está rogando por su propia misericordia, ¿sí? ¿Qué nos está rogando? ¿Qué nos está pidiendo? Que presentéis vuestro cuerpo, nuestra vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es nuestra manera lógica de pensar, ¿sí? Dios nos está pidiendo, Dios desea, anhela que nosotros despertemos a la realidad de lo que Él nos ha dado. Que empecemos a pensar como Él quiere que pensemos. A Dios no le da igual que nosotros pensemos mal. Él quiere que pensemos de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Él quiere que controlemos nuestros pensamientos, así nuestra vida y nuestro corazón se van alineando a su voluntad. ¿Sí? Pablo ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Nuestro culto racional es nuestra manera de pensar, la cual si está en conformidad con la palabra, será entonces santa y agradable a Dios. ¿Sí? Por eso, si queremos realmente que nuestra manera de pensar sea santa y agradable a Dios, verdaderamente tenemos que pensar la palabra de Dios, dirigir nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ¿sí? Controlar ese pensamiento. Entonces, es muy importante practicar esto, ¿sí? Deténgase usted en algún momento de su vida tan agitada como todo el mundo la tenemos, ¿sí? Y piense lo que está pensando. Si no estamos pensando bien, entonces dirijamos nuestros pensamientos, controlemos y derribemos esos pensamientos malos y dirijamos nuestros pensamientos a las cosas de Dios. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino por el contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, perdón. No tenemos que conformarnos a las cosas que suceden en este mundo, sino por el contrario, adquirir una nueva mentalidad por medio de renovar nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si en algún área de nuestra vida todavía hay algo que no es bueno, agradable y perfecto,
tendremos que seguir renovando nuestro entendimiento para comprobar que verdaderamente la voluntad de Dios sí lo es. ¿Y saben qué? Dios no miente. Dios no miente. Verdaderamente, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios desea que la comprobemos. ¡Wow! Él nos está pidiendo por su misericordia, ¿sí? Que lo hagamos, ¿sí? Entonces debemos considerar seriamente empezar a aplicar estos principios que estamos aprendiendo. Versículo 3, por favor. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué tremendo esto. Dios nos pide que no pensemos de más ni de menos, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe. Esa medida de fe es la fe de Jesucristo. Es interesante porque culto racional, transformar nuestro entendimiento y pensar con cordura, todo esto conlleva una acción. ¿Saben qué? Pensar. Verdaderamente a Dios le interesa nuestro pensamiento. Él desea que nosotros pensemos bien. Él desea que nosotros nos elevemos al estándar de su palabra, que verdaderamente nos vistamos en nuestro corazón y nos identifiquemos con lo que tenemos, con lo que hemos recibido cuando renacimos del Espíritu de Dios. Dios está anhelante que nosotros despertemos a esta realidad, ¿sí? Y que andemos y que comprobemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que derribemos nuestros argumentos, ¿sí? Y altivez, los cuales hemos heredado de Adán por los años y años, que están por encima y en contra del conocimiento de Dios. Y que llevemos todos pensamientos a Cristo, quien es nuestra nueva naturaleza. Pues esta es la manera lógica de pensar. No deberíamos dejar nuestra mente suelta. No lo deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces tenemos que realmente esforzarnos a pensar lo que dice Dios en su palabra. No deberíamos dejar nuestra mente suelta, porque la mente suelta directamente empieza a pensar como quiere que pensemos el viejo hombre. Muy por el contrario, debemos enfocarnos nuestra mente en las cosas de Dios, trayendo cada pensamiento cautivo aquí, a Cristo. ¿Saben qué? Cuando empecemos a practicar esto, cuando empecemos verdaderamente a tomar verdaderamente conciencia de esto y empezar a controlar nuestros pensamientos, verdaderamente podremos decir, como dijo el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dios lo bendiga. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, porque verdaderamente tú eres un Dios tan amoroso, tan bondadoso, tan misericordioso. Gracias por mostrarnos tan grandes principios de tu palabra, Dios, tan prácticos que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Y verdaderamente, Dios, gracias por esto, porque al practicarlo podemos comprobar que vos sos un Dios tan bueno, que tu voluntad es buena y que es agradable y perfecta. Dios Todopoderoso, eternamente agradecido por esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.